vamos a enfocarnos en cómo los cafeteros a lo largo de la cadena de producción pueden aprovechar esta volatilidad. ¿Cuántos de pronto que están en el mercado de café, de las primeras cosas que hacen en la mañana es mirar a cómo amaneció el precio del café? Y están todo el rato y de pronto eso causando como un estrés, como que, Dios mío, esto será que va a subir, será que va a bajar, de pronto un café que no hemos vendido. Y cuando hablamos de una volatilidad de los precios en los que el mercado puede estar de un año a otro más de un 50%, 80% arriba, al año siguiente un 40, 50% abajo, ahí entonces eso se vuelve un dolor de cabeza. ¿Qué pasa? Nosotros, los que participamos en la industria del café, podemos utilizar pues mucho, pero qué tal si yo les dijera que uno puede fijar el precio no solamente de esta cosecha, sino de 2, 3, hasta 4 cosechas adelante, o por lo menos protegerlo, ponerle un seguro y decir que a estos niveles voy a comprar un seguro de tal manera que si el precio se cae, pues yo voy a tener esa compensación. Uno diría, bueno, eso ya se empieza a poner interesante. Ahí viene la segunda herramienta que les comenté, que es el conocimiento de las herramientas financieras. Entonces vemos esta volatilidad de los precios. Esto es cíclico. Esto, primero que todo, no es manipulado. Es un mercado que mueve más de 5.000 millones de dólares al día. No es el mercado más líquido, pero es bastante líquido. Y esto depende principalmente, claro, de factores como son las cosechas, como son el tema de los inventarios, pero también el tema psicológico a nivel colectivo que ahorita vamos a entender, porque es que en realidad el precio no sube o baja por lo que pase por fuera, sino en realidad las decisiones que nosotros, los que participamos en la industria, estamos tomando. Entonces vemos que es una variable que puede estar fácilmente pasando de los $3 a $1 por libra en cuestión de pocos años y vuelve y juega, y en realidad es algo cíclico. Ahorita hemos marcado unos máximos históricos alrededor de los 430 centavos de dólar por libra. Creo que estamos en un auge bastante importante y creo que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, porque yo creo que si uno, por ejemplo, mirando en estos años hacia atrás, uno diría qué rico en el 2011 que hubo estos picos, poder haber aprendido de esto, qué bueno en los años 70, qué bueno en los años, a finales de los años 90. Bueno, hoy tenemos esa oportunidad y la idea es que podamos salir con esas bases, porque obviamente pues no vamos a poder ir muy profundo, pero sí con esas bases para que cada uno ya haga la tarea y empecemos a implementar estas herramientas, estos conocimientos en nuestras fincas, en nuestros negocios cafeteros. Esta variable, bueno, si bien es la más volátil, si sigue de otra segunda que no es poco volátil tampoco, estamos hablando de la tasa de cambio del dólar, sí, de pronto es un poquito más estable, pero es una variable también que puede subir un 50-70% en cuestión de meses y de la misma manera volver y caer un 30-40 hasta un 50% en cuestión de pocos años. Vimos que alcanzamos los 5.000 pesos por dólar hace unos años, ahorita estamos nuevamente por debajo de los 4.000. Obviamente sabemos que esto influye en el precio de manera directa. Es importante, también existen las herramientas para gestionar los riesgos de tasa de cambio, que los vamos a mirar ahorita. Vamos a mirar también la tercera variable, que si bien es la menos volátil, no es tampoco poco volátil, porque estamos viendo el diferencial. Vemos aquí, sí, no solamente Colombia tiene una prima o tiene un diferencial, también los demás países. Esto fluctúa con base a la demanda y a la oferta, principalmente a la evolución de las cosechas. Entonces, por ejemplo, vimos como el diferencial de Colombia en el 2008, 2009, 2010 llegó a subir hasta unos 80, 90 centavos. Eso fue cuando Colombia tuvo varias producciones muy limitadas. Entonces esto impulsó los diferenciales de Colombia. Esto hizo también que el colombiano se encareciera tanto que los demás centroamericanos, los demás orígenes, cobraran fuerza. Esto naturalmente el mercado se autorregula. Esta demanda de los otros cafés centroamericanos pues hizo que la demanda del café colombiano estuviera cediendo y nuevamente cayó. Vemos que esto es algo cíclico, normalmente impulsado por una emoción que se llama el temor colectivo, que ahorita lo vamos a mirar. Entonces estas tres variables hacen que el precio interno del café sea una variable bastante volátil, bastante loca por así decirlo, pero cuando entendemos de qué depende esta volatilidad y cómo podemos usarla a favor, entonces ahí ya el juego por lo menos se vuelve más divertido y ya pasa de ser un dolor de cabeza a ser una ventaja, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo otro que tenemos que entender es cómo vamos a convertir nuestro café, porque bueno, aquí
varios somos productores o estamos en el negocio de la producción, ¿cierto? Y sabemos que el mercado interno se maneja en términos de cargas o arrobas. Entonces hay que entender también cómo se hace esta conversión, porque en Nueva York se cotiza el café excelso, la libra de café verde, y tenemos que saber cómo se convierte. Entonces vemos, por ejemplo, un volumen de producción de pergamino, eso depende del factor de producción, pero más o menos, para redondear, digamos, como para simplificar en términos informativos y educativos, aproximadamente 180 cargas o 1800 arrobas equivalen, o sea, son unos 22.500 kilos de café pergamino. Si este café tiene un factor de conversión de 92.8, significa que se requiere estos kilos para un kilo de, perdón, estos kilos para un saco de 70 kilos de excelso. Entonces vemos que esta conversión nos da aproximadamente unas 37.500 libras de café verde, de café excelso, y si el precio en la bolsa que se cotiza es, por ejemplo, $2.80 o 280 centavos, que es lo mismo, entonces ahí el valor del café en dólares sería de 105.000. Lo primero que tenemos que hacer es llevar, ok, ¿cuánto de café pergamino corresponde al café que se cotiza en la bolsa de Nueva York? Por eso tenemos que hacer la conversión de kilos de pergamino a libras de café excelso. Esa es la primera cifra que tenemos que saber, y la segunda es cuántas, o mejor dicho, cuántos dólares equivalen esas libras de excelso. Y para eso lo que hacemos es que cotizamos o hacemos la multiplicación de lo que es un contrato de café en la bolsa de Nueva York, que son 37.500 libras, multiplicado por el precio, la cotización de la libra. Entonces nos daría $105.000. ¿Por qué razón? Porque en el momento en el que vamos a hacer la cobertura o la herramienta o la gestión de riesgo, pues tenemos que saber qué café o cuánto café vamos, por ejemplo, a vender en la bolsa, o a cuánto café vamos a asegurar en la bolsa y cuántos dólares vamos a asegurar. Entonces ese es el segundo paso que tenemos que saber. Lo tercero es entender, ahora vamos a mirar los contratos. ¿Cómo puedo yo vender ese café? ¿Cómo puedo yo protegerlo? ¿Cómo puedo yo negociarlo a futuro? Porque no es solamente el café que yo entrego a la cooperativa, no es solamente el café que yo entrego al comercializador, ¿cierto? Es también, obviamente, lo que yo puedo gestionar a futuro. Entonces, una modalidad que de pronto muchos hemos usado es lo que se llama el contrato forward, que es una compra-venta con entrega futura. En este caso, hay siempre un vendedor, hay un comprador. Por ejemplo, el vendedor podría ser el productor y el comprador podría ser la cooperativa o el exportador directamente. Entonces, en este caso, se pacta una entrega que determina lo que es la cantidad de café, lo que es la calidad, ¿cierto? Bajo un factor de rendimiento, a lo cual se le da una prima o un descuento, también un precio, eso ya es fijo, y una fecha de entrega o un rango de fechas. Ese contrato, obviamente el lugar de entrega también se pacta, y ese contrato tiene unas ventajas, y es que, bueno, es un acuerdo bilateral, no requiere uso de capital, es un contrato que se firma y no tiene, digamos, como ningún requerimiento a la hora de depositar dinero. Entonces eso, por el tema de liquidez, es una gran ventaja. Pero ¿cuál es la desventaja de esta herramienta? Estamos hablando de que acarrea el riesgo de incumplimiento, y yo creo que todos hemos escuchado los casos también que hubo de incumplimiento, por ejemplo en el año 2022, cuando vimos que de pronto hubo muchas fijaciones de precio en los años 2021 y en el 2022 que el precio se disparó. De pronto hubo mucho incumplimiento y varias cooperativas intermediarios que habían sido los compradores de estos contratos, pues sufrieron porque no hubo, digamos, como un adecuado cumplimiento. Entonces, para quitarse ese dolor de cabeza, hace ya muchas décadas, yo diría casi un siglo, ya muchos productores y usuarios de las materias primas se reunieron y crearon lo que se llama la famosa bolsa, que es el contrato estandarizado, ¿cierto? Entonces ahí ya en los contratos estandarizados de bolsa también funciona, obviamente se requiere un vendedor, un comprador. Supongamos que hay el productor es el vendedor y supongamos que el comprador es el tostador. Entonces en este caso ya la negociación no se hace directamente con la contraparte, sino a través de un intermediario que es una firma comisionista, una casa broker, como la que representa aquí nuestro amigo Albert precisamente. Entonces ya uno acude allá a estas casas broker, abre una cuenta, ¿cierto? Deposita obviamente un dinero que se requiere como capital
y hace la transacción a través de ellos. ¿Cuál es la ventaja de hacer este tipo de contratos? Y es que la bolsa que dice, ok, tengo unos inventarios de café y lo que yo hago es que yo le voy a respaldar este contrato. Es decir, al comprador le dice, mire, no se preocupe, que si el vendedor le incumple, yo le voy a cumplir con el café que tengo en estos inventarios. Entonces el comprador puede estar tranquilo. Ahora, al vendedor también le dice, no se preocupe, que si el comprador no le entrega o el comprador no le va a recibir, entonces yo le recibo su café en los inventarios. Entonces, de esa manera ya se elimina el riesgo de incumplimiento porque hay una tercera parte que soporta o respalda esa transacción. Ahora, lo segundo es que es un instrumento de fácil negociación. ¿Por qué razón? Porque aquí ya no solamente participan los usuarios y los vendedores de la materia prima. Aquí también se permite la entrada de especuladores, de personas que dicen, ok, yo no soy productor, yo no soy comercializador, en realidad el único café que quiero comprar o que yo compro es el que me tomo, pero yo sí quiero, digamos, como tener como una inversión de riesgo. Y si yo creo que el precio del café va a subir por la información que de pronto pueden recibir de analistas, como lo que hacemos precisamente nosotros, que damos estos análisis semanales del mercado de café, y de pronto con base a esa información yo puedo tener una expectativa de que el precio va a subir. Yo digo, ok, yo quiero apostarle al alza, en lugar de comprar, por ejemplo, acciones de Amazon, de Apple, yo puedo decir, yo quiero comprar un contrato de futuros de café. Yo creo que si ahorita está en $3 por libra, creo que puede subir a 3.20, por ejemplo, y le quiero hacer una apuesta. Obviamente hay un riesgo. Eso se llama una transacción especulativa. Entonces, eso es una operación especulativa, eso le añade esta liquidez al mercado y esto permite que en esos picos altos que vimos ahorita, por ejemplo, o en esos puntos bajos, se permitan hacer esa liquidez. ¿Por qué? Porque como vimos ahorita en el precio del café, cuando está por debajo de $1 por libra, ¿qué productor es rentable a esos niveles? La verdad, muy poquitos. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, los tostadores, que sí es un precio rentable, no pueden hacer esas transacciones porque muy pocos productores les van a vender. Ahora, en esos picos que vimos, cuando el precio se ha subido 3, 3.40, 3.80, ahorita cercano a los $4, ¿qué tostador va a querer comprar a futuro? Una cosa es comprar el café que tengo ya, o sea, que necesito ya para mi negocio. Otra muy diferente es comprar a futuro. Entonces, en esos altos y bajos, la liquidez de los contratos forward prácticamente se esfuma. Es ahí donde la participación de los especuladores ayuda a que los coberturistas o los participantes de la materia prima puedan hacer estas operaciones de cobertura. Entonces, ahí es entender estos contratos. Eso es lo que se llama la bolsa, es un mercado centralizado de futuros. Tiene obviamente como todas unas desventajas, y es que ahí sí requiere un uso de capital. ¿Por qué razón? Porque para curarse en salud, la bolsa requiere que haya un depósito de capital. Eso es lo que se requiere o lo que se denomina como un depósito de margen o un margen de garantías, que en realidad, si lo vemos en términos de apalancamiento, es relativamente bajo. Porque un contrato de futuros ahorita, por ejemplo, puede valer $140.000, pero para negociarlo yo necesito aproximadamente un 12 o un 13% de ese monto. Es casi como comprar una casa que vale 300 millones de pesos y tener que depositar unos 35 o 36 millones. Digamos que desde ese punto de vista no es tan alto, pero es una liquidez que obviamente hay que separar para hacer esas operaciones. De esta manera entonces sabemos que la bolsa de Nueva York es un mercado centralizado. Regálame un segundito. Entonces, la bolsa de Nueva York es en realidad un mercado centralizado, es un centro de comercio de café, en el que se negocian contratos estandarizados. Cada contrato son 37.500 libras, ¿cierto? El precio se cotiza en dólares americanos, o sea, dólares por libra. Es un centro de comercio donde el café se comercia en lo que es arábigo, ¿cierto? O sea, hay también robusta, pero eso es en la bolsa de Londres. Es un café en su estado verde, en su estado excelso, y es un café lavado. Esto es importante porque, por ejemplo, Brasil, el café, la mayoría es un café natural, no es un café lavado como el que producimos aquí en Colombia. Entonces, ese café no es entregable a no ser que se procese. Entonces, prácticamente es un centro de comercio
donde se negocia un tipo de café de ciertas características y que permite obviamente estar comprando, vendiendo, pero también hacer transacciones a futuro. Entonces este centro de comercio tiene puertos principalmente en Amberes, en Bélgica, es donde se concentra la mayor parte de café, pero también hay unos puertos en Estados Unidos como lo que es Nueva York, Miami, y también en Europa, Barcelona, Virginia, Nueva Orleans y Houston en Estados Unidos, pero como les digo, la mayor parte del café está en Bélgica. Entonces este es lo que se conoce como el ICE, ¿cierto? El Intercontinental Exchange, y esta bolsa de Nueva York, esta es la famosa bolsa de Nueva York, lo que miramos todo el día, ahí el precio, eso es. Entonces, ¿para qué sirve? Digamos, como ya concluyendo esta parte, básicamente la bolsa de Nueva York, para comprar y vender lotes de café a futuro y realizar la entrega física, pero resulta que menos del 1% de las transacciones se hacen de esta manera. La otra es comprar y vender a futuro sin realizar la entrega física, que es básicamente cuando yo digo, ok, yo tengo ahorita un café que no he vendido, que no tengo todavía un comprador en el exterior, pero que quiero asegurar. ¿Por qué? Porque ya lo compré, ya hay un costo, entonces tengo una exposición al riesgo. ¿Y qué pasa? Si el precio se me cae, pues puedo llegar a perder dinero. Pero es que no he encontrado un comprador. No se preocupe, usted puede en su cuenta de bolsa hacer una venta de ese lote, ¿cierto? Y en el momento en el que usted ya tenga su comprador, haya vendido el café, cierra la transacción en la bolsa. Esa transacción en bolsa, como vamos a ver ahorita, lo que hace es que compensa cualquier pérdida financieramente hablando que haya tenido el mercado físico. De esa manera se vuelve obviamente una protección. Ya cuando vendo el café, si el precio del café por ejemplo ha caído, entonces yo qué hago, cierro la transacción en bolsa, como es una venta, voy a tener una ganancia, y lo que hago es que lo que perdí en el físico lo compenso con la ganancia que tengo en bolsa. No se preocupen, ahorita vamos a ver un ejemplo práctico, pero el punto es que yo puedo hacer una compra y venta de café sin realizar la entrega física. El 99% de los negocios se hacen para esto. El tercer uso que se le da a la bolsa, que desafortunadamente es el único que se le da o que le dan la mayoría de los cafeteros hasta ahora, porque a partir de ahora estamos marcando una nueva era en la que ya los cafeteros empiezan a utilizarlo para lo que realmente se hizo, que es aprovechar la volatilidad. Entonces lo tercero es para definir el precio de referencia del café interno, del precio interno. Listo. Ahora, por eso vemos que siempre que se publica el precio interno del café en Colombia, se publica el precio de la bolsa de Nueva York. Ahora, ¿cómo se hacen este tipo de operaciones de cobertura? Y esto es muy importante. O sea, ya les voy a dar un ejemplo práctico, cómo funciona. Y es básicamente, vamos a hacer un supuesto de una tasa de cambio. Vamos a hacer, por ejemplo, un productor o un exportador necesita vender un café. O sea, tiene un café ya y no lo ha vendido, o tiene, por ejemplo, un café que sabe que va a cosechar, gracias César, que va a cosechar, por ejemplo, en diciembre, por ejemplo, en la traviesa del otro año, y que todavía no ha vendido y que quiere aprovechar los precios. Entonces lo que quiere hacer es, dice, ok, bueno, yo ya entendí cómo funciona la bolsa, yo quiero proteger ese café. Resulta que no lo puedo vender a futuro porque no hay cooperativas, no hay intermediarios que me lo quieran comprar, pero yo ya entiendo cómo funciona la bolsa porque estuve en Coffee Talks, estuve en Mocha Talks aquí escuchando estas charlas. Entonces tengo mi cuenta de bolsa y vamos a hacer un supuesto. Entonces, listo. Vamos a hacer que la tasa de cambio está en 4.210. Vamos a también, como les comenté ahorita, el supuesto de que 180 cargas de pergamino, cada carga son 125 kilos, equivalen a 37.500 libras de verde. El cambio es aproximado, pero para redondear. Y vamos a suponer que el precio interno está en 2.500.000 pesos por carga, que los futuros, por ejemplo, a septiembre del 2020, a septiembre están a 2,85. Entonces, ¿qué pasa? $2,85. Entonces, bajo esto, yo digo, ok, vamos a hacer una cobertura. Entonces, supongamos que estamos en agosto del 2025, que el precio está en 2.500.000, ¿y qué hace? Vende un contrato de futuros de café en la bolsa de Nueva York a 2.85. Eso sí, recuerden, hay que depositar un dinero como margen de garantía para poder hacer esa transacción, pero lo aplico de esta manera. Entonces, listo, de esa manera el productor está tranquilo. Y supongamos que ya el mes siguiente el precio cayó un 10%. Aquí estamos haciendo el supuesto de que los precios cayeron un 10%.
de que la tasa de cambio del dólar permaneció constante y también el diferencial, porque recuerden que, cuáles son las tres variables que mueven el precio del café. Primero, la cotización de la libra de café Excelsior en la bolsa de Nueva York. Segundo, la tasa de cambio del dólar. Y tercero, el diferencial. Entonces vamos a suponer que solamente varía la bolsa de Nueva York para no hacerlo más complejo, simplificarlo. Entonces cada está un 10%, por lo tanto los precios internos también deben caer un 10%. Ahora, si el precio cayó entonces a 2.250.000 pesos por carga, resulta que el productor en ese momento tuvo una pérdida de 45 millones de pesos, que equivalen a esa diferencia de precio multiplicado por las 180 cargas. Ahí tuvo una variación en el precio. Pero ¿qué pasa? En la cuenta de bolsa, como había vendido este contrato de futuros a 2.85, entonces lo recompra a 2.565. Sí, se puede recomprar después. No siempre yo tengo que comprar y luego puedo vender. Yo puedo vender algo que no tengo. En ese caso es una transacción, se denomina una operación en corto o una venta en corto o una venta al descubierto. Simplemente vendo. Eso sí, yo la tengo que cerrar. ¿Cómo? Comprando. Entonces, si yo vendía a 2.85 y compré a 2.565, tengo una ganancia. Cuando uno compra barato y vende caro, va a ganar, independientemente si primero compra o primero vende. Entonces, aquí tiene una ganancia de 28.5 centavos de dólar por libra. Eso, ¿cómo hago la ganancia o cómo calculo cuánto me da a mí esa operación? Y es, ok, son 0.285 por, o sea, dólares por libra multiplicado por 37.500 libras que tiene un lote. En ese caso nos da una ganancia de 10.687 dólares, que si lo llevamos a la tasa de cambio de 4.210 nos da una ganancia de 45 millones de pesos. Entonces miren qué interesante. Yo tengo mi café físico en agosto a 2.500.000. Lo quiero asegurar. No tengo quien me lo compre. Hago una transacción en bolsa. Resulta que el precio se cae. Vendo mi café físico más barato. Dejo de ganar o voy a tener una pérdida en el físico. Pero en mi cuenta de bolsa voy a tener una ganancia que va a cubrir esa pérdida. Por eso esta operación se llama una operación de cobertura o hedging en inglés. Esto es muy interesante porque nos permite precisamente hacer esas operaciones y de esta manera yo puedo calcular, ok, si yo vendí mi precio físico en 2.250.000 y esa ganancia, ¿a cuánto me equivale? Esos 45 millones los divido por 180 cargas, sería una ganancia de 250.000 pesos por carga. Entonces mi precio teórico de venta sería, ok, si el físico lo vendía a 2.250.000, ¿cierto? Pero en mi cuenta de bolsa tengo una ganancia que equivale a 250.000 pesos por carga. Resulta que el físico es como si lo hubiera vendido a ¿cuánto? A 2.500.000. Eso es como si yo lo hubiera vendido a 2.500.000 pesos en ese momento. Entonces miren cómo aquí yo puedo hacer como una especie de fijación de precios sin necesariamente haber hecho un contrato forward, sino simplemente habiendo hecho la transacción en la bolsa. ¿Qué les parece hasta acá? Interesante. Uno diría, bueno, pero venga Andrés, ¿qué pasa si los precios suben? ¿Qué pasa si el precio, por ejemplo, no cae sino que sube? Uno dice, bueno, es verdad. Uno diría, deja de ganar, porque es como cuando uno fija el precio de venta. Entonces, en este caso, si yo, por ejemplo, tengo el precio del café, está en 2.500.000 y suben un 10%, listo. Es la misma operación, está a 2.500.000, vendo a 2.85 en bolsa, pero resulta que entonces si subieron un 10%, en bolsa la libra se colocó a 3.13,5 y el físico subió a 2.750.000. Entonces, ¿cómo hago yo ese cálculo de la operación? ¿Cómo funciona en la vida real? Entonces yo tengo, ok, el físico lo vendo más caro, tengo una ganancia de 250.000 pesos por carga, que viene a ser unos 45 millones. Pero ya en la transacción en bolsa, ¿qué pasa? Si yo vendía 2,85, resulta que yo tengo que cerrar. ¿Cuándo lo cierro? Cuando mi exposición al riesgo ya no está. Entonces, en ese caso, yo cierro la transacción en bolsa, pero en bolsa ya tendría eso una pérdida, que equivale a ¿cuánto? A estos 45 millones. Entonces, básicamente, miren que ya en este caso, en el físico gané y en bolsa perdí, pero quedó a ras. En el caso anterior, en el físico perdí y en bolsa gané. Ahí queda a ras. Si hacemos el cálculo del precio teórico de venta, sería: vendí el físico en 2.750,
en bolsa tuvo una pérdida que equivale a 250.000 pesos por carga. Esto vendría a ser como si hubiera vendido el café físico en 2.500.000 pesos por carga. Miren que es el mismo precio a lo que estaba cuando yo quise hacer la operación de cobertura. Por eso se llama también una cobertura directa o una fijación de precio, pero a través de la bolsa. Y de esa manera no dependo de que haya una cooperativa, de que haya otro intermediario que me compre el café a futuro. Miren qué interesante, porque si ustedes están en el negocio de producción, si ustedes han visto que algunas veces ofrecen estos contratos forward, se habrán dado cuenta que cuando el precio está muy alto, esa liquidez o esos contratos normalmente tienden a desaparecer. No hay liquidez. Pero para eso existe la bolsa. Entonces miren qué bueno cómo esa herramienta nos permite. Uno diría, ay Andrés, bueno, esto es bueno, ¿sí o no? Pero mejor que bueno es que, mejor, excelente. ¿Cómo puede ser esto excelente? Uno diría, venga Andrés, ¿será que hay una forma? Porque uno diría, cuando cae, muy rico, porque listo, tengo mi precio asegurado, estoy bien. Pero cuando sube, aquí en este caso estoy dejando de ganar. ¿Qué pasa si yo les dijera que uno puede también no solamente protegerse a la baja, sino también ganar si el precio sube? En el caso desde el punto de vista de un productor, claro está. Uno diría, ah, no, eso sí es excelente. Esto de por sí ya es bueno, pero si eso es excelente, mejor. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, resulta que existen unos contratos que se llaman opciones. En este caso, antes de pasar aquí, esta cobertura, como les digo, funciona también para quien tiene la exposición de riesgo al alza. Por ejemplo, para un tostador funciona exactamente igual, simplemente hace, ya en lugar de vender un contrato de futuros, hace una compra, pero básicamente funciona de la misma manera. Si el precio sube, en este caso el físico pues va a tener antes una pérdida, y si cae, va a tener una ganancia porque lo va a comprar más barato. Si el precio cae, va a tener una pérdida en la cobertura que va a compensar. Básicamente funciona de la misma manera, y esto también funciona con la TRM, con la tasa de cambio. Estas coberturas funcionan de esta manera. Obviamente aquí no nos podemos extender mucho, pero es importante que conozcamos que estas herramientas existen y que están a disposición de todos los cafeteros. Entonces, de esta manera también podemos hacer la cobertura en futuros. La cobertura viene a ser una compensación, un punto de equilibrio, y ahora vamos a mirar cómo puedo yo beneficiarme de las posibles ganancias o del movimiento a favor, pero protegerme cuando el movimiento sea en contra. Y esto es lo que se conocen las opciones, que son seguros de precio. ¿Cuántos alguna vez hemos comprado un seguro? Creo que todos en algún momento. ¿Cuándo uno compra un seguro? Cuando se quiere proteger contra un escenario del cual no quiere que pase. Por ejemplo, cuando yo compro un seguro del carro, cuando quiero protegerme contra un accidente, contra un robo. Yo no quiero que pase, yo no le estoy apuntando a que eso pase, pero me quiero proteger financieramente. O sea, el seguro no va a evitar que eso pase, pero sí me va a compensar financieramente hablando en el caso de que suceda. Entonces eso se llaman opciones, que son seguros de precio. Existen dos tipos de seguro, o sea, lo que es el seguro que protege a la baja y lo que es el seguro que protege al alza. Como todo seguro, ¿qué se necesita? Se necesita obviamente una fecha límite. En este caso va a ser la fecha de entrega. También hay un costo, que en este caso viene a ser la prima, y hay un precio de ejercicio, que es el precio a partir del cual me protejo. Ya les voy a mostrar un ejemplo de esto, pero es importante conocer qué es cómo funciona este tipo de seguro. Entonces, otra ventaja de las opciones es que se pueden establecer estrategias con rangos de precio. O sea, que me permiten, por ejemplo, protegerme si el precio cae y permitirse ganar si el precio sigue subiendo, pero reducir el costo del seguro. No dice, si un seguro es bueno, ¿qué es excelente o qué es mejor? Que pueda reducir el costo del seguro, y vamos a ver también cómo se puede realizar. Ahora, entonces está la opción put, que es la que normalmente utilizan los productores o los cafeteros que tienen una exposición de riesgo a la baja. Entonces, en este caso se compra una opción que le protege si el precio cae, pero le permite ganar si el precio sube. Está también la opción call, que es la opción de compra, y sirve para que los participantes que están cortos en el mercado, o sea, que tienen una exposición de riesgo al alza, se protejan. ¿Quiénes, por ejemplo, vendrían en este caso? Los tostadores, porque los tostadores también tienen riesgo. ¿Cuál es el riesgo de los tostadores? Que el precio suba. Resulta que para todos hay.
Los tostadores pueden usar estas herramientas y esto se llaman opciones call. Opción call, opción de compra, protege al alza. Opción put, opción de venta, protege a la baja, es la que usan los productores. En el caso de un productor, de un put, vamos a enfocarnos acá. ¿Cómo funciona? El comprador paga una prima que le da el derecho ¿a qué? A vender el café a un precio determinado. Ese precio determinado es lo que se conoce como precio de ejercicio o precio strike. Si el precio no cae, o sea, si ese evento contra el cual me estoy protegiendo no sucede, ¿qué pasa? Pues la prima se pierde. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, nunca me choqué, nunca me estrellé en el año? La prima del carro se pierde, el seguro. Pero ¿quién dice, ay, qué rabia, perdí la prima del seguro del carro? No. O uno dice, este año no me enfermé, perdí la prima del seguro. Antes, al contrario, uno lo que quiere es que eso no pase. Se perdió, pero es que uno no lo ve como una pérdida. Uno lo ve como una ¿qué? Inversión. ¿En qué? En seguridad. Entonces, estos seguros no son un costo, en realidad son una inversión. Y si lo llamamos como un seguro de rentabilidad, pues obviamente se vuelve más importante y más necesario ese tipo de inversión. Entonces, ¿qué pasa? El vendedor lo que hace es que recauda una prima. En este caso, el vendedor viene a hacer la bolsa. Obviamente puede haber un vendedor detrás, pero la bolsa es el que está detrás de esa transacción. En el caso de un call, de una opción call, ya el comprador le da el derecho de comprar su café a un precio determinado si el precio subió. Eso es como una especie de precio techo que le permite protegerse si el precio sube. Si el precio no sube sino que cae, pues el vendedor recauda la prima, el comprador la pierde, pero en realidad gana porque el precio solo puede hacer dos cosas, o subir o bajar. Eso no puede ir para los lados. Entonces, ¿qué pasa? Si el precio no subió, fue que cayó. Entonces al tostador en este caso le conviene porque compra el café más barato. Y resulta que con esa ganancia que tiene en el físico, compensa y hasta más del costo que pagó en la prima del seguro. Entonces miren qué interesante, porque eso sí, ningún seguro a usted le compensa lo que pagó si no lo utiliza. Resulta que en el café sí. O sea, yo en el café, por ejemplo, como un productor, si no utilizo mi seguro de venta, es porque el precio subió. Entonces si el precio subió, pues mejor porque vendo mi café más caro. Entonces esa ganancia que tengo en el físico compensa la prima que pagué y hasta más. Entonces miren qué interesante. Y lo bueno es que, como les digo, todos y cada uno podemos utilizar estas herramientas. Cualquier persona puede abrir una cuenta de bolsa. Ahora, para continuar con esto, ¿de qué depende el costo de estos seguros? Bueno, lo que es, por ejemplo, el valor, del vehículo. Uno dice, pues, a mayor valor comercial, más caro es el seguro. Lo mismo acá. Si yo me voy a proteger a un nivel más alto, obviamente me va a valer más la prima. Y si es más bajo, me va a valer menos. Esto viene a ser como el valor comercial. El tiempo. No es lo mismo si yo compro un seguro de un carro por un mes que por un año en este caso también. Hay seguros que pueden ser a corto plazo, 2-3 semanas, o pueden ser incluso a largo plazo, 1, 2, 3 años. Entonces, obviamente el tiempo depende también lo que es la volatilidad. Aquí ya es el riesgo de precio. Es lo que se trata de esta conferencia. ¿Qué pasa aquí con esto? Viene a ser como, ¿dónde creen ustedes que pueda valer más un seguro contra huracanes de una casa? ¿En la Florida o en Medellín? En la Florida, precisamente porque allá hay más riesgo de huracanes. Entonces, en este caso, la volatilidad del precio viene a ser el riesgo. Entonces, cuando la volatilidad de precio aumenta, los seguros se ponen más costosos, y cuando la volatilidad de precio disminuye, los seguros se ponen más económicos. Obviamente eso lo enseñamos en las capacitaciones ya más a fondo, pero aquí la idea es darles un abrebocas de que sepan cómo funciona, o sea, que esto existe, que ustedes lo pueden utilizar y cómo lo pueden aprovechar en sus negocios. Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar estas opciones o estos seguros en el ejemplo de ahorita? Y aquí es donde esto se pone mejor. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, listo, vamos a hacer el mismo supuesto, estamos en agosto, el precio interno está en 2.500 por carga, estamos el precio por libra 2.85 y la tasa de cambio está en 4.210. En este caso, yo lo que hago es que en lugar de comprar o de vender un contrato de futuros, compro una opción put, compro un seguro. Entonces, con un nivel, por ejemplo, de 2.85. O sea, en vez de vender el contrato de futuros a 2.85, compro el derecho de vender ese contrato de futuros a 2.85. ¿Y cuánto pago? Supongamos que 4 centavos de dólar por libra. Entonces, ¿qué pasa?
Si los precios caen, como vimos ahorita, listo, mercado cayó 2.56.5, físico también, el físico lo vendo más barato, tengo una pérdida ahí, y en bolsa lo que pasa es que, ok, si el precio cayó a 2.56.5, significa que cayó por debajo de 2.85. Entonces se activa el seguro, sucedió el evento contra el cual me protegí. Entonces, ¿qué pasa? Vendo el café a 2.85, pero ¿qué pasa? En este caso yo tengo una ganancia de 28.5, pero le tengo que descontar los 4 centavos de dólar de prima que pagué. Entonces, al descontárselos, mi ganancia en dólares me da 9.187 y si lo llevo a pesos ya me da 38.679. Miren que aquí ya hay una cosa, uno dice, ok, esto me compensa, pero ya no es el 100% de esto. ¿Por qué? Porque aquí tengo un costo que asumí. Entonces, por eso se llama una cobertura directa. No me cubre todo. Y esto se asemeja más a un seguro del carro. Usted ve que el seguro normalmente tiene un deducible, no le cubre el 100%, sino una parte. Pero es mejor estar protegido el 94% que el 0%. ¿Cierto? Entonces aquí tengo una protección a la baja. En este caso, esa ganancia es como si hubiera vendido el café 2.250.000, le sumo, esto equivale por carga a 214.885, es como si lo hubiera vendido en 2.464. No es lo mismo que los 2.500, pero por lo menos esto es lo que me da como una red de seguridad. Por lo menos el riesgo es muy bajito, ahí me limita el riesgo. Ah, bueno, esto es interesante, pero lo mejor que es cuando los precios suben. Porque en este caso, ya si el precio sube a, por ejemplo, a 3,13, ahí sí ya, el físico lo vendo en 2.750, ahí tengo una ganancia de 45 millones. Y en bolsa, miren qué interesante esta parte. Como el precio subió, entonces no sucedió el evento contra el cual me protegí, que era si había una caída, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo compro un seguro y no sucede el evento contra el cual me protegí, pues simplemente se pierde la prima. Entonces, en este caso, ya en bolsa, ya solamente pierdo estos 4 centavos porque no ejerzo el derecho. Pierdo esos 4 centavos. ¿A cuánto equivalen? Equivalen a $1.500, que llevado a pesos colombianos sería 6.315.000. Miren qué interesante. En el físico me gano 45 y en bolsa apenas pierdo 6,315, 6 millones. Ahí es donde se pone mejor. Entonces, si lo llevamos a precio por carga, es como si hubiera vendido el café 2.750.000, le resto esta prima de 35 millones de pesos, de 35.000 pesos por carga, que vienen a ser los 4 centavos de dólar por libra, viene a ser como si hubiera vendido el café en 2.714. Entonces, en este caso, mire que mejoro mi precio de venta de 2.500 a 2.714. Esto lo puedo hacer mediante las opciones put. Y esto, por ejemplo, para que tengan una idea, es en este momento un momento muy importante porque se puede precisamente aprovechar. Que para que tengamos una idea, otra ventaja, y es que podemos establecer ya con datos reales en este momento. Andrés, yo sé que en noviembre ya voy a tener unas 180 cargas de café. ¿Cómo lo protejo yo? En este momento, ¿cuánto me puede valer para yo llevarme la idea de más o menos un presupuesto? Bueno, en este momento, estando el mercado en 3,84 o 384 centavos, una opción put que te protege a partir de 350, o sea, si el precio de aquí al 12 al 14 de noviembre se ha caído por debajo de 375, la bolsa te va a compensar la diferencia. ¿Cuánto te vale? Te vale 20 centavos de dólar por libra. ¿Cómo puedo yo reducir ese costo? Yo puedo hacer también colocarle un techo, que es una venta de una opción call. Ahorita no me puedo extender con esto, pero se puede hacer. Por esta venta reduzco o recibo 9 centavos. De esta manera el costo de la estrategia, aquí hay un error en la diapositiva, viene a ser de 20 menos 9, viene a ser de 11 centavos. O sea que el costo de la estrategia viene a ser de 11 centavos, la reduzco en un 45%. Esos 11 centavos hace que tenga un precio mínimo de venta de 3,66. ¿Por qué? Porque este precio es el nivel que me protege la bolsa, pero yo le tengo que restar los 11 que pagué de la estrategia. En este caso vendría a ser 3,66. ¿Qué quiere decir esto en síntesis? Que en el peor escenario mi precio mínimo de venta va a estar en 3,66. O sea, si de aquí a noviembre el precio se cayó a 320 o 300, que podría pasar, porque miren la volatilidad tan alta que tiene el mercado, podría pasar, pero de esta manera yo estoy tranquilo de que este es mi precio, es como mi red de seguridad. Pero si el precio sigue subiendo,
me beneficio de todo lo que suba. ¿Hasta dónde? Hasta 450. Eso es lo que se llama una banda de precios. Esto obviamente es una excelente estrategia, pues como les digo, ya en los entrenamientos avanzados lo podemos profundizar, pero para que sepan cómo funciona, cómo pueden ahorita, por ejemplo, cuánto equivalen esos 20 centavos o esos 11 centavos, se multiplica 0.11 por 37.500 libras. Hacen el cálculo, vienen a ser unos 3.000 y pico de dólares, 3.800 si no estoy mal. Ese sería el costo por asegurar un contenedor de café o 180 cargas o 1.800 arrobas. Miren qué interesante. ¿Qué les parece hasta el momento? Buenísimo. Resulta que todo lo podemos utilizar en este momento, pues y ya ahorita va a profundizar ya más Albert hacia adelante de qué puede pasar con los precios, porque en este momento es una excelente coyuntura para aprovechar estos seguros, pero como les digo, vemos que ahorita el precio está muy cerca de los máximos, no históricos, el contrato de futuros de diciembre sí, pero el contrato digamos que continuo, los máximos han sido de 4.30, estamos igual bastante cerca, esto es importante también monitorearlo, estacionalmente también, algunas veces hacia mediados de septiembre, inclusive comienzos de octubre pueden haber caídas, entonces es un buen momento para establecer estos seguros, también que se pueden medir con la volatilidad implícita de las opciones. Gracias a estas herramientas podemos también establecer un rango de precios en los que se va a mover el mercado. Existen estas herramientas, esto nos permite, eso se los enseñamos ya los entrenamientos, pero básicamente es la manera como ustedes pueden entender estas herramientas, pueden utilizarlas a favor. Ahora ya más adelante, como les digo, vamos a profundizar pues ya los demás temas. Como les decía ahorita, hay que aprovechar estos picos, porque estos picos se dan cuando la emoción de temor por digamos choques de oferta o escasez se acentúa y normalmente los techos vienen a ser en V invertida, entonces hay que aprovechar esos picos como vimos ahorita en la vida real, eso sucede y hay que obviamente monitorear lo que es también la parte de la producción, en este caso pues digamos la CONAB bajó un poco la estimación para el próximo año, pero no es tampoco muy alta. Hay que monitorear el tema de los inventarios certificados, que todavía están relativamente bajos. Eso puede causar obviamente que la inversión en la curva de futuro se mantenga. Bueno, eso hace que eso digamos que también favorece la entrega de sacos de café a la bolsa de Nueva York, pero son variables que obviamente hay que monitorear para saber también qué puede afectar el precio hacia adelante. Entonces, ya aquí con esto, cuéntenme qué les parece estas herramientas, sobre todo la parte de las herramientas de cobertura. De pronto alguien la conocía, alguno la ha utilizado, qué preguntas tienen. ¿Qué tal, Stephanie? Perdón. Así es, como lo menciona Andrés, tenemos unos minuticos para preguntas. No sé si alguien... Claro que sí. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo funciona el esquema de coberturas, no solo en el café certificado, sino en los diferentes tipos de café certificado como Rainforest, Fairtrade, 4C y entre otros? Y si hay algún bench de eso. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo Gómez. Gustavo. Gracias, Gustavo. Bueno, mira, para cubrir estos cafés, y esto es muy importante, y es que lo que tú tienes que hacer, como hablamos al principio, la conversión al café excelso, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del café físico en Colombia, vimos que eso depende de lo que es obviamente la tasa de cambio, la variable de la bolsa de Nueva York y el diferencial. En este caso, con estos cafés certificados, que qué bueno la pregunta, Gustavo, porque cuando hablamos, por ejemplo, ahorita hablamos de café certificado, pero en ese caso, cuando hablamos en la bolsa de Nueva York, los inventarios certificados no se refieren como a este tipo de cafés, sino al café que hace parte de la bolsa de Nueva York. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de inventarios certificados, es el café de los inventarios de la bolsa de Nueva York. La pregunta que nos hace Gustavo son estos cafés certificados que tienen estas primas. Entonces lo que se hace, Gustavo, es que simplemente tú cubres la base, que es el contrato de la bolsa de futuros de Nueva York, que es el contrato C. Esa es la variable que tú puedes proteger, porque tú lo que haces con esos cafés certificados es que te pagan una prima, una bonificación. Entonces tú dices, bueno, ¿cuánto café voy a vender? ¿A cuánto equivale? A un lote de la bolsa, un lote de 37.500 libras o inclusive a 50.000 libras, no tienen que ser en lotes, porque también ya hoy existen precisamente unos productos estructurados, que ahorita Albert también nos va a hablar de eso, en los que tú puedes fraccionar esos contratos. Pero la cuestión, Gustavo, es que tú hagas la conversión de a cuánto equivale ese café a el contrato de excelso en la bolsa de Nueva York, y ahí ya haces la cobertura y esa es la base que tú vas a proteger.
¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Por favor, le damos un fuerte aplauso a nuestro primer invitado.